Hoy día vamos a hablar de un concepto que en realidad es bien relevante en el contexto del ejercicio y en el contexto de la evaluación clínica y finalmente de la intervención en todos los sentidos de la kinesiología, que es la interdependencia regional, que intuitivamente, de acuerdo al nombre que tiene, podemos más o menos entender eh, a qué se refiere. ¿Sí? ¿A qué se refiere? No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes a decir qué es lo que entienden o cuál es la idea que se va a querer transmitir a partir de la interdependencia regional, qué es lo que significa en definitiva la interdependencia regional, o qué idea se les hace en la cabeza que podría significar esto. ¿Alguien? Profe, ¿Sí? sí, profe, yo creo que es como un conjunto de cosas. ¿Ya? Que, por ejemplo, por un lado, podemos tomarlo como, no sé, tengo un ejemplo de una 15 de tobillo, por ejemplo, o un dolor en el tobillo, como que sí o sí va a estar relacionado por la zona de los gastronemios, o de los fibulares, o de los tibiales. Pero también significa que si tengo una lesión de tobillo o de rodilla, puede que esté siendo ocasionado por alguna disfunción en la cadera, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? O sea, básicamente es la interrelación que existe entre estructuras que parecieran ser más lejanas. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ya. Ya, gracias Felipe. ¿Alguien más que tenga esa idea o dónde eventualmente podrían estar estas relaciones? ¿Y qué es lo que podría marcar estas relaciones? O sea, ¿por qué existen estas relaciones? Hablemos de una zona, por ejemplo, ya que estamos hablando de Felipe, Felipe nos hablaba de tobillo y la cadera. Eh, pero ¿por qué se puede hacer esa relación? No tiene que ver con datos recopilados. Sí, puede ser por los datos recopilados. O sea, de hecho, vamos a presentar aquí voy a presentarles alguna evidencia que soporta esta interdependencia. Pero voy más al sentido de ustedes, o sea, no tanto a lo que dice la evidencia, sino que más bien a lo que ustedes puedan razonar. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la extremidad inferior y tobillo-cadera, ¿cierto? ¿Por qué esa relación? O sea, ¿por qué algo que ocurre en la cadera puede afectar al tobillo o algo del tobillo puede afectar a la cadera? Por la distribución de las cargas. ¿Cómo eso? A ver, un poco más potente, más desarrollado. Por ejemplo, para acá, que sea de alto rendimiento y no sé, tiene una mala ejecución del correr, por así decirlo, profe. Prácticamente, no sé, si pisa mal, obviamente la carga del pie, como todas las cargas se distribuyen, se va a distribuir de mala forma hacia arriba, entonces primero va a afectar a la rodilla desde mi punto de vista y después a la cadera, solo por una mala ejecución de correr. Así lo asocio yo. Ya, ok. Ok. Vamos bien hacia la función global de la que tiene que ver con que hay una cadena de activación. Hay sinergias musculares que se activan en conjunto. Y biomecánicamente también existe una cadena cinética, ¿sí? Que en este caso, cuando tenemos cadenas cinéticas cerradas, como en el ejemplo que usted plantea, Gonzalo,
es que, claro, la transmisión de las cargas transmitidas desde el impacto del pie en contexto de una mala técnica, se transmiten de manera no adecuada, ¿cierto?, hacia el superior. Y ustedes van a ver, después a lo mejor ahí en Kinetrauma, cuando el profesor Mendieta les hable de cadera, y les va a hablar sobre las lesiones ascendentes y las lesiones descendentes, ¿sí? Es decir, de que, claro, nosotros les enseñamos articulaciones por separado, pero tienen que entender de que hay un contexto de globalidad. Bien, Gonzalo. ¿Alguna otra relación, chiquillos, que, por ejemplo, nos hayamos conversado por ahí en biomecánica, o que ustedes conozcan, ¿sí? Con esta relación, y ahí partimos con la clase. Sara, ¿te iba a decir algo? ¿Cuál es la relación con las fascias? ¿O no? Estoy muy perdida. A ver, sí, ¿cómo eso, Sara, por ejemplo? Porque se supone que la fascia es una sola y envuelve a todos los músculos del cuerpo. Entonces, no sé. Sí, por ejemplo, esa es otra conexión que existe en el cuerpo. Nosotros vimos, por ejemplo, hay unas cadenas, ¿cierto? Unas líneas miofaciales. Líneas anteriores, líneas posteriores, superficiales anteriores, profundas anteriores, superficiales posteriores, profundas posteriores, laterales, en espiral. O sea, hay una conexión también del tejido blando, ¿sí? Y hace que desde no sé, una disfunción a nivel cervical se pueda generar, ¿cierto?, una disfunción a nivel pélvico, si es que nosotros consideramos la relación de la fascia, de la línea en espiral, por ejemplo. Ahora, lo concreto es que uno clínicamente puede determinar que existe una disfunción o una alteración a nivel de una o a nivel de un constructo biomecánico en la persona. Sin embargo, ese constructo, ese paradigma, esa forma de pensar que yo voy a tener desde la disfunción, es algo que surge desde una teoría planteada por algún autor. Y que en un ensayo más bien empírico y a lo largo del tiempo ha demostrado tener resultados. ¿Sí? Ha demostrado tener resultados. También hay algunas conexiones que son desde la perspectiva biomecánica y desde la perspectiva más bien neurofisiológica que se han podido evidenciar. Y en ese contexto, la interdependencia regional se ha asociado más hacia la parte más biomecánica o a la comprensión desde la biomecánica del cuerpo humano. Hay otras corrientes que le dan más relevancia a las interacciones que puede tener el sistema nervioso, ¿sí? Entendiendo que lo que hay que reconfigurar o lo que hay que trabajar es más bien lo neurofisiológico. Y por otro lado están los biomecánicos que dicen de que, claro, que el sistema nervioso es importante, pero sin embargo hay un contexto biomecánico que también se debe restituir y que finalmente el sistema nervioso requiere de una biomecánica adecuada, de acuerdo a lo que conversábamos en la clase anterior. O sea, es decir, yo tengo una correcta ejecución de una fuerza, una correcta angulación articular, yo voy a poder enviar a este sistema una información que es la adecuada y se genera un programa de movimiento en función de estas variables biomecánicas adecuadas. Entonces, pero hay otros que son más taxativos. No, yo soy más biomecánico, no, yo soy más de neurociencia. ¿Cuál es su paradigma? Usted lo elige después. Nosotros, yo por lo menos le propongo las dos miradas. ¿Sí? Y usted elige con cuál decidirse, pero siempre teniendo en consideración de que a lo mejor el usuario que usted va a atender requiere de una perspectiva más biomecánica o requiere de una perspectiva más de neurociencia. Entonces, hay que desafiarse constantemente. Bien, entonces, vamos a la interdependencia regional, ¿sí? Si que le buscamos alguna definición, ¿sí? Es que es lo que hablamos, ¿cierto? Que supone, ¿cierto?, la relación
existente entre las distintas regiones del cuerpo. Y en el fondo, este concepto es el que nos permite a nosotros definir, ¿cierto? O poder establecer una idea de que la disfunción, ¿cierto? O el dolor, ya vamos a decirlo así, la zona sintomática de una persona puede estar generada producto de una disfunción en otro sector del cuerpo o en otra zona del cuerpo, ¿ya? Cuando yo hablo de zona sintomática, cuando hablo de zona disfuncional, ¿sí? Estoy hablando de un concepto que es bastante antiguo, fue propuesto de manera teórica por algunas escuelas que tienen que ver con las técnicas manuales, por ejemplo, con la osteopatía principalmente y con la quiropraxia. Estas escuelas hablan de lesiones, ¿sí? De lesiones que son primarias y lesiones que son secundarias. Cuando nos referimos a una lesión secundaria, ¿sí? O cuando nos referimos a una zona en la cual es sintomática, por ejemplo, me duele el hombro, ¿sí? Un dolor de hombro, o una, no sé, una tendinosis, perdón, o una, no sé, una epicondilitis, no sé, cualquier tipo de alteración, incluso un síndrome de túnel carpiano, diagnósticos más bien médicos, o la zona sintomática. Esas zonas sintomáticas corresponden a una lesión que se llama lesión secundaria, ¿sí? Es normalmente una zona que tiende a la hipermovilidad, es una zona que tiende a moverse más de lo habitual, y que por eso que genera un estrés sobre un tejido, y por eso es que el tejido genera o se gatilla esta respuesta dolorosa. Y por otro lado, bueno, es la zona sintomática, que es, y se denomina lesión secundaria porque es secundaria a una lesión primaria. Y esta lesión primaria es el mecanismo disfuncional que en el fondo genera este síntoma, dado de que esta lesión secundaria está compensando una falta de función de esta lesión primaria. Y esta lesión primaria viene a ser una zona, por ejemplo, de hipomovilidad, una zona que no se mueve adecuadamente, una zona en la cual, y normalmente, ¿sí? Y una zona que normalmente es no sintomática, no genera dolor, pero sí hay una disfunción, que puede ser una hipomovilidad, que puede ser tensión de tejido blando, en fin. ¿Sí? Entonces, hay un artículo que se los dejé también en la plataforma, que es muy interesante cuando habla de esto, que es un modelo de razonamiento de movimiento y dolor, ¿sí? En el cual propone que hay 3 elementos que pueden influir en la experiencia dolorosa de una persona. En particular, ¿cierto? Cuando habla de la estimulación local, habla más bien de las lesiones que son de tipo agudas. Habla de las lesiones que son gobernadas por un mecanismo biomecánico, ¿cierto? Por ejemplo, usted tiene un esguince tiene un mecanismo de lesión en inversión, por ejemplo, para los ligamentos colaterales, y si usted estresa ese ligamento en el sentido de la inversión, le va a doler, ¿sí? ¿Por qué? Porque está gobernado por un de fuerza, ¿cierto? Una fuerza impresa desde la perspectiva biomecánica. También hay una estimulación bioquímica. ¿Qué quiere decir eso? De que además de estar esta fuerza, ¿sí? Hay toda una cascada inflamatoria que es la que se gatilla, ¿sí? Ustedes bien conocen ahí por fisiopatología, ¿cierto? Las bradiquininas, el ácido araquidónico y todas esas cosas. Entonces, esa es la estimulación local. Vamos a entrar un poquito más en el detalle de lo que son las influencias regionales, porque eso es lo que nos sirve un poco para hablar de la interdependencia regional. Y bueno, y el tercer elemento que ya corresponde al sistema nervioso, ¿cierto? Y corresponde más al sistema nervioso superior, es decir, a las dimensiones ya más bien sensoriales, cognitivas y emocionales que gobiernan al nodo. Las experiencias previas de la persona, el contexto, las experiencias previas del tratamiento o de sus experiencias pasadas de experiencias dolorosas. El estado de salud actual,
¿cierto? El contexto, estresores que existan en el tiempo presente. ¿Sí? Entonces, estas tres esferas interactúan. ¿De cuál nos vamos a encargar hoy día? ¿Sí? Es de esta esfera de las influencias regionales, ¿sí? Obviamente es la que vamos a analizar. Ahora, cuando hablamos de la interdependencia regional y de las influencias regionales de acuerdo a este modelo, es que hablamos de tres grandes elementos que pueden influir, ¿cierto?, en el contexto general de la experiencia dolorosa de la persona, que son alteraciones en la dinámica neural. ¿Sí? Ustedes saben que por anatomía, de que los nervios periféricos tienden a discurrir por canales, ¿cierto? Por ejemplo, el nervio mediano, ¿cierto? Que discurre por el septum aquí, el septum medial del brazo, después va hacia anterior, se mete se hace profundo al flexor superficial, pasa por el túnel del carpo, en fin, tiene una serie de sectores, una serie de sectores desde el punto de vista anatómico que se convierten en sus interfaces. Y en general también puede haber alguna especie de compresión, ¿cierto? Que son las neuropraxias, a cualquiera de esos niveles. Y eso poder generar, ¿cierto?, todo lo que neuropáticamente uno podría encontrar. Debilidad muscular, parestesia y reflejo. ¿Sí? Sin considerar, o sea, yo consideré desde acá, pero el paquete vasculonervioso nace desde aquí, desde el nivel cervical, entonces nos podemos encontrar con un atrapamiento a nivel de los escalenos, ascenso de la primera costilla, descenso vamos del pectoral menor, entonces todas esas zonas por las cuales discurre, ¿cierto?, el nervio periférico, que pueden generar, ¿cierto?, una alteración en la dinámica neural. Luego tenemos las cadenas cinéticas, y acá en las cadenas cinéticas se clasifica todo lo que tenga que ver con las hipermovilidades, o sea, lo que hay que estabilizar desde la perspectiva del ejercicio, las hipomovilidades, que es lo que hay que mover desde la perspectiva del ejercicio, y la propiocepción, ¿sí? El control motor, que se habla más, o el control sensorio-motriz, ¿sí? De todo eso es lo que se habla. Y luego hay un tema que tiene que ver más bien con algo que no vamos a tocar mucho en profundidad, pero que de todas maneras es bien interesante, que se llama fenómeno de convergencia. Y habla básicamente de cómo las referencias, ¿sí?, como las referencias viscerales, y también aquí se incluyen las referencias desde otras zonas del aparato musculoesquelético, que podrían generar dolor, perdón, en una zona remota, es decir, en una zona lejana. Entonces, hay algunos fenómenos de convergencia desde es decir, que la disfunción sea originada en una víscera y que se traduzca en alguna alteración a nivel musculoesquelético, que están como definidas. Por ejemplo, el dolor hepático a nivel de hombro derecho, el dolor cardíaco, ¿cierto?, que está principalmente ubicado en el nivel de las torácicas medias, en fin, o sea, disfunciones viscerales que pueden, en el fondo, afectar hacia la parte musculoesquelética. Y entonces, es bien interesante este tema, bien interesante. De hecho, hace poco, hace como un mes atrás, en realidad, estuve atendiendo a Sebastián. Y Sebastián era una persona que llegaba con un dolor lumbar, pero era una persona que además se alimentaba muy mal. Y que desde que empezó a comer muchas masas, ¿sí?, sumado a un montón de otras cosas, empezó con temas intestinales, ¿cierto? ¿Sí? Estaba con facilidad, no podía ir al baño regularmente, tránsito demasiado lento, y le dolía la espalda. Entonces me consultó a mí, ya nos conocíamos, qué sé yo, llegó a atenderse conmigo porque tenía un dolor de espalda que no lo dejaba hacer. Hay una evaluación que se hace, claro, y se logró identificar una disfunción de tipo visceral mediante la evaluación que realicé. Entonces, tratamiento kinésico, nada. O sea, yo le dije, mira, acá tengo una nutricionista, ¿sí?, para que te contactes con ella y te haga algún cambio y con eso vamos a ver cómo anda. Hizo el cambio nutricional, lo llamé a las 2 semanas y me dijo que el dolor había disminuido, pero casi a un 100%. Y eso es debido a que la disbiosis intestinal que él tenía, ¿cierto?, que es una alteración de la microbiota intestinal,
estaba generando una disfunción del intestino y eso estaba sensibilizando a nivel de la columna lumbar. Entonces, son temas que hay que considerar al momento de hacer una evaluación, ¿cierto? Si es que la persona lo relata. Eh, ¿Se entiende esta parte, chiquillos? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. ¿Sí? 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 Ok, ok. Seguimos avanzando entonces. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? ¿Sí? Entendiendo de que hay un arte detrás, ¿sí? También la evidencia científica ha logrado determinar de que existen algunas interdependencias regionales que se debiesen pesquisar, ¿sí? Dada alguna disfunción en particular. Entonces, por ejemplo, voy a ocupar un lapicito aquí. Por ejemplo, cuando se habla de una manipulación a nivel de la zona lumbopélvica, ¿sí? De la región lumbopélvica, me refiero a la columna lumbar y a la pelvis, en particular el sacro, eh, tienen efectos demostrados, positivos obviamente, ¿cierto?, sobre el dolor en casos de síndrome patelofemoral. Entonces, claro, si usted se enfrenta a alguna patología de rodilla, es bueno realizar, ¿cierto?, una evaluación a nivel de la pelvis, o de la zona lumbar, para evaluar, ¿cierto?, cuál es y ponderar, obviamente. No es que siempre la pelvis tenga que ver con la rodilla, ¿cierto?, sino que hay que ponderarlo de acuerdo a las personas. ¿Qué es lo otro que se ha demostrado? De que, por ejemplo, una manipulación en la articulación sacroiliaca, ¿sí? Así, articulación sacroiliaca, ha demostrado cambios en la baropodometría de algunos sujetos, ¿sí? Entonces, el trabajo sobre la articulación sacroiliaca ha demostrado de que se mejoran las transferencias de las cargas de peso, ¿sí? En la extremidad inferior. Acá les dejo los artículos, ¿sí? Les dejo los artículos por si ustedes quieren después revisarlo, ¿sí? Aquí están citados. Una que es bastante conocida y que es bastante útil en el contexto clínico, sobre todo en alteraciones a nivel de cintura escapular, es justamente la manipulación torácica, principalmente en las torácicas altas y medias, ¿sí? Lo vimos en algunas clases por ahí. eh, que hay un movimiento acoplado, ¿cierto? Cuando uno hace un movimiento de elevación de la extremidad a nivel de la columna torácica. Entonces, esto también ha demostrado tener efectos, ¿cierto?, sobre la mecánica del hombre. También, ¿cierto?, la fatiga a nivel de musculatura en general de la columna lumbar ha llevado a un detrimento, ¿cierto?, o una baja en el rendimiento de las extremidades inferiores. Y dado de que los mecanismos de control central, ¿cierto?, tienden a fallar, por lo tanto, la economía del movimiento que se realiza a nivel de las extremidades inferiores no es el óptimo. Entonces, también hay una relación entre las extremidades inferiores y el control de la zona media. ¿Sí? Y en general, ¿cierto?, la manipulación de la columna torácica, ¿sí?, de la zona intermedia del cuerpo, de la columna, no solamente ha tenido efectos a nivel de lesión, como considerarla como lesión primaria en el contexto de la columna solamente, sino que ha tenido efectos a nivel transversal de todo el cuerpo humano. ¿Sí? Y hay muchas teorías al respecto. Y la que más se maneja desde el punto de vista de la evidencia es que la manipulación de la columna torácica, ¿qué es lo que hay en la columna torácica? Están insertas las costillas. Gonzalo, perdón. Están insertas las costillas. ¿Dónde está la parrilla? ¿Qué más? Vayamos un poco desde los músculos esqueléticos. ¿Qué más hay en la columna torácica? ¿Qué más hay ahí? Anatómicamente hablando, en ese sector. ¿Qué es lo que hay? Profe, ¿Qué hay después? serían los músculos así como típico y eso, Más allá de los músculos esqueléticos y ahí. y las vértebras. Eso es esquelético también. Mucho más allá. El corazón, pulmones. Ya está el sistema respiratorio, ya, ¿qué más hay?
el diafragma. El diafragma, ya. Ojo que el diafragma es inervado no por segmentos torácicos. Es inervado por el frénico, por el vago, que vienen desde acá arriba. ¿Qué más? Es lo que hay, es algo que normalmente nosotros, y en los cuales me incluyo, pero que después entendí la importancia, es algo que anatómicamente nosotros siempre nos pasan al final. Y que no les tomamos mucha importancia, porque tiene un poco porcentaje en la nota, y además ya tenemos el ramo pasado o lo tenemos reprobado. Como tiene tan poco porcentaje, lo consideramos. Que es el sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso autónomo? Sí, profe, lo simpático y lo parasimpático. Exactamente. Entonces ahí está el gobierno de la parte simpática y parasimpática. Y acá tenemos ganglios a nivel de la columna torácica. Los ganglios prevertebrales y paravertebrales. Entonces los ganglios simpáticos gobiernan la función visceral del cuerpo. Entonces, manipulaciones en la columna torácica, y no necesariamente manipulaciones, cuando se habla de manipulación, se habla de manipulación de alta velocidad, y esas cosas que hacen como sonar la espalda. Pero también se pueden hacer movilizaciones, que es básicamente hacer algo más suavecito sobre la columna torácica. Es movilizar la vértebra, ¿cierto? Movilizar la vértebra, pero obviamente no con la misma velocidad ni con la misma amplitud que se realiza con una manipulación. Ha tenido efectos, ¿cierto? Y tiene efectos por esto mismo, claro, por la estimulación del sistema simpático, y hace que normalice la función del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo es que tiene este efecto? Es un misterio, pero es el fundamento que más se maneja desde esta perspectiva. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarnos en dos, a ahondar en realidad lo que ya hemos conversado en laboratorio, ¿sí? Que tiene que ver con los ejercicios de flexibilidad y con los ejercicios de estabilización, pero siempre teniendo en consideración este concepto de la interdependencia regional. Entonces, yo cuando estabilizo cervical, yo estoy estabilizando cervical no solamente para cervical, sino que para mejorar la función a lo mejor de una correcta conducción nerviosa del nervio periférico. Yo estoy estabilizando a nivel lumbar no solamente para lograr una buena activación de la zona media, sino que para incidir sobre, por ejemplo, el rendimiento de las extremidades inferiores. No solamente estoy flexibilizando la columna torácica porque quiero mejorar la biomecánica de la extremidad superior, sino que también quiero inducir a otro tipo de cambios en la persona desde la perspectiva más bien visceral. Entonces, esa es la interdependencia regional. Yo lo que les recomiendo, chiquillos, es que lean este artículo, ¿sí? Se los coloqué ahí no es obligación, pero es bastante interesante, ¿sí? Porque además propone algunos elementos que debiésemos pesquisar en la anamnesis, ¿sí? Es un poco más complejo, y por eso que no es obligatorio, sino que es complementario, un poco más complejo, pero en realidad da como una evaluación bastante completa de las condiciones en general. Algo de esto conversamos en el laboratorio, ¿sí? Lo que debemos entender de la flexibilidad, de que la flexibilidad, primero que nosotros vamos a apuntar al movimiento de una articulación, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una articulación que me parece que es una lumbar, ¿sí? Una lumbar, en la cual tenemos la unidad vértebra, ¿sí? Una vértebra, dos vértebras, ¿cierto? Una suprayacente y una infrayacente, y el disco intervertebral entre medio, además de todos los elementos capsulares y ligamentosos y musculares que rodean a toda esta estructura. Lo concreto es que esta estructura está sometida constantemente a distintos tipos de fuerza,
tanto lineales como angulares. Por eso es que hablamos de fuerza y de momento. ¿Sí? Y también está sometida constantemente a desplazamientos traslacionales y rotacionales. ¿Sí? Lo que nosotros habitualmente conocemos como movimientos de flexión, de inclinación o de rotación, ¿sí? Son en realidad movimientos rotacionales. Todos son movimientos rotacionales. ¿Por qué? Porque se realizan en torno a un eje. ¿Sí? En torno a un eje. Y este eje está orientado en distintas direcciones. Pero finalmente la vértebra lo único que hace es rotar en distintos sentidos. ¿Sí? Solo que con un eje fijo. Y por otro lado están los movimientos translacionales, es decir, movimientos que son más lineales. ¿Sí? Lineal. Ahora, ¿qué es lo llamativo? ¿Qué es lo importante de esto? Que creo que lo hemos conversado también. Que la vértebra, y en general la columna vertebral, la vértebra tiene un movimiento que es tridimensional. Dadas sus características anatómicas, la vértebra tiene algunas limitaciones y controla ciertos grados de libertad al momento de realizar un movimiento. Y es por eso que anatómicamente las vértebras están facilitadas para realizar un cierto movimiento, a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar. Sin embargo, no obstante eso, la vértebra siempre tiene un movimiento en 3 dimensiones. ¿Ya? La vértebra lumbar, a pesar de que haya que, ¿cierto?, que su movimiento esté más limitado, la vértebra va a tener una capacidad de rotación, solo que más limitada. ¿Sí? Y nosotros debiésemos asegurar de que ese movimiento exista, porque no tiene que estar restringido, sino que tiene que estar controlado. ¿Sí? Y por otro lado, esta unidad vertebral, que además de movimientos, también tiene tejidos blandos que lo rodean. ¿Sí? Y hay un señor, que es Thomas Meyers, y yo les dejé el libro también en la plataforma para que lo puedan revisar. Meyers es un osteópata, sí, creo que sí, es todavía, porque está vivo. Es un osteópata que fanático de la anatomía, hizo muchas disecciones cadavéricas y determinó, ¿cierto?, mediante esta exploración cadavérica, de que en el cuerpo humano existen conexiones faciales, conexiones entre las fascias. Entonces, él define zonas que son zonas de tejido blando, ¿sí?, o línea miofacial, y por otro lado, zonas de relevo óseo. Las zonas de relevo óseo, chiquillos, son las que nosotros conocemos como zonas de inserción. Por ejemplo, que el isquiotibial se origina, el bíceps femoral, la cabeza larga del bíceps femoral se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cabeza de la fibra. ¿Sí? Ahora, esas inserciones no son necesariamente pérdidas de continuidad, es decir, que termine y que empiece otra cosa a partir de ahí, sino que son zonas de relevo, es decir, además de insertarse, se continúa con otro tejido. ¿Sí? Entonces, en base a ese constructo es que Meyers plantea las distintas líneas anatómicas que existen, o vías anatómicas, por eso es que el libro se llama de esa forma. Desde la perspectiva del ejercicio, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos flexibilizar movimientos más localizados a nivel de las articulaciones de las vértebras, o logramos flexibilizar mediante ejercicios de estiramiento, ¿sí?, o mejorar el rango de movimiento a través del estiramiento, siguiendo líneas, ¿cierto?, siguiendo las líneas de Meyers. Cuando es posible, obviamente, porque hay veces que, dadas las condiciones de salud, el usuario no es capaz de hacer un ejercicio que coloque en tensión o que estire, ¿cierto?, toda una línea en completo, pero se puede trabajar de manera segmentada. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Sí? ¿Están ahí todavía o no? Sí. Sí, profe. Bien, bien. Bien, seguimos entonces, fíjense. Ahora, no es parte de esta asignatura, pero igual es bueno incluirlo en una evaluación, ¿cierto? Nosotros debiésemos pesquisar
si es que existe alguna alteración a nivel del movimiento. Y es por eso que yo les propongo también estos test, ya que hay algunos que son más cualitativos y otros que son más cuantitativos, ¿sí? En los cuales uno puede colocar, ¿cierto?, en tensión o puede evaluar el movimiento que existe a nivel de estas líneas. Entonces, por ejemplo, es el test de Tom-Mayer, ¿sí? Ustedes lo conocen ampliamente, ¿sí? Que mide en realidad algo en general de la columna, ¿sí? Ahora, hay otro que es el test de Schober, que en el fondo es como una medida, ¿sí?, a nivel de la columna lumbar. Hay otro que es el test de, que está aquí, que es el de Otto, ¿sí? El test de Otto, que mide la flexibilidad que hay a nivel de la columna torácica. El test de Sepogevov, que mide a nivel de la columna cervical, ¿sí? En realidad, el nombre de los test no es importante. Se los planteo, se los coloco porque así se llaman, pero en realidad ustedes pueden decir que van a aplicar un test de movilidad, ¿cierto?, de la columna cervical para evaluar, ¿cierto? Lo que sí es importante es qué es lo que está evaluando. Y aquí está evaluando que uno hace una flexión, por ejemplo, y está realizando una flexión. Desde Sepogevov implica una flexión. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos evaluando aquí? Hacemos esto. Fíjense que es pasivo. Si es que tiene el rango pasivo y el entry, Ya, pero ¿de qué estructuras? Se muestra. de la Y el fractura énfile, cervical. y el énfile es suave, por ejemplo. Lo más probable es que sea suave acá. ¿Quién será el responsable de eso? El músculo, ¿no, profe? Músculo, ¿cierto? ¿Qué músculo? Bueno, ustedes nos conocen más que yo. Algunos extensores, ¿cierto? Y la intervención, obviamente, sí, de acuerdo a lo que hemos conversado, uno se puede encontrar con restricciones de movilidad a nivel de tejido blando, principalmente a nivel cervical. Se puede encontrar con restricciones de movilidad también a nivel de la columna lumbar, cervical y lumbar. Y, sin embargo, la columna torácica, y de acuerdo a lo que nos plantea también la evidencia, es el objetivo principal de nuestra intervención, la columna torácica, ¿sí? Eso no quita de que usted pueda trabajar con algunos ejercicios de estiramiento o técnicas manuales a nivel cervical, ¿sí? De hecho, pues en kinesiterapia en columna, ¿sí? Pero hay algunas intervenciones, ¿sí? Ya vimos muchos videos, ¿sí? Vimos muchas intervenciones en columna torácica. Entonces, la columna torácica se convierte como en el punto clave a trabajar, ¿sí?, dado lo que hemos conversado largamente ahora, ¿sí? Y tienen más, ¿ves? Entonces, por ejemplo, esto ya son ejercicios que incluyen la extremidad superior, ¿sí? Incluye la extremidad superior. Aquí también incluye la extremidad superior, incluye también la incorporación de las rodillas, pero básicamente las rodillas se las comento porque hay personas que tienen algunos grados de artrosis, en fin, o dolor, básicamente la rodilla, y que se le hace un poco compleja estas posiciones. Por eso es que vimos muchos videos de cómo adaptar, ¿cierto? De cómo adaptar en función de las condiciones de salud que se le presentan a usted, ¿ya? Y eso debe hacerlo. Algo que también se ha utilizado mucho, que es el foam roller. ¿Sí? El foam roller, que es con un tubo, ¿cierto?, más rígido, pero con una superficie más bien blanda, y que también se utiliza para trabajar trabajar a nivel de columna. Y se utiliza también para trabajar a nivel de extremidades, en fin, o sea, tiene un amplio uso. Sus fundamentos inicialmente se planteaba de que podía trabajar, de hecho, trabaja sobre la elasticidad del tejido.
Eso es la realidad. Eso es lo que genera porque la evidencia ha demostrado de que en cuanto a la variable de mejora de rango de movimiento, mejora. ¿Sí? Mejora. Entonces trabaja sobre la elasticidad. Ahora, ¿cómo lo hace? También es un misterio. ¿Sí? Inicialmente se planteó de que era por adherencias, que liberaba las adherencias que existen en la fascia, pero después se hicieron algunos estudios con exámenes de ecografía y en realidad no se ve nada, ¿cierto? No se ve nada. Eh, por otro lado, hay un modelo, ¿sí? Hay un modelo que plantea que la fascia, entre la fascia profunda y la fascia superficial, ¿sí? Tiene que haber un deslizamiento, y ese deslizamiento se debe principalmente al líquido que hay entre ambas aguas, ¿cierto? Básicamente, que hay entre ambas fascias, y eso es lo que permite el deslizamiento. Entonces, lo que restituye todas las intervenciones son más bien el ácido hialurónico que debe ir entre estas dos capas, permitiendo y facilitando, ¿cierto? El ácido hialurónico, ustedes saben que capta moléculas de agua. Entonces, mejora, ¿cierto?, el deslizamiento. Ese es como un modelo más bien mecánico. Y por otro lado están los de las neurociencias que dicen de que básicamente lo que hace el foam roller es mejorar la tolerancia del tejido al movimiento, ¿sí? Sin ahondar más en profundidad sobre eso. Pero eso es, ¿cierto? Hay dos tendencias, lo importante es que funciona, ¿sí? Esa es la idea. Y esto va de la mano también con una correcta educación, ¿cierto? Con lo que se espera, ¿sí?, como resultado, de tal modo de también trabajar sobre la mente de la persona. ¿Ya? Aquí, sobre las líneas, ¿sí? Trabajo sobre las líneas. Aquí tiene la línea, por ejemplo, la línea posterior, aquí tiene la línea anterior, ¿sí? Aquí tiene una línea que es más bien en espiral, ¿sí? Entonces, la idea, chiquillos, es conocer la estructura, vincularlo a la condición de salud de la persona y proponer un ejercicio, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Si hay alguna duda, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien ha tenido experiencias con el foam roller? ¿Alguien ha hecho alguna técnica ahí? ¿O se ha trabajado con el foam roller? A mí Yo me tengo, profe, hicieron... A ver, Fernanda primero. Ahí voy con Felipe. Fernanda, cuéntale. tenía síndrome de músculo torácico y me hicieron... Perdón. Es que se escucha mal, ¿no? Es que se cortó justo cuando dijo algo torácico. Que hable el Felipe, que mi internet está malo. Hoy día justo está como... Ahí está funcionando perfecto. ¿Sí? Ah, ya. Es que tengo o sea, tenía el síndrome del opérculo torácico y me hicieron el foam roller en la espalda, así como por toda la columna. ¿Cómo se sintió? Yo mejor. Y, Sí. oiga, cuéntenos la experiencia de usar el foam roller. ¿Cómo fue? Hoy no sé, yo me sentí mejor, era como relajante, esa era como una sensación como súper relajante, o sea, yo me sentí, no sé cómo explicarlo, pero, ay no sé. ¿Y cuando se aplicó el foam roller? ¿Le dolió la zona No, donde pasaba el en foam ningún roller? momento, no, en ningún momento. Ya, ok. Ok, gracias Fernanda. Vamos con Felipe. Felipe, cuéntenos. profe, que le decía que yo tengo uno aquí en la casa ¿Ya? y juego todos los días con él. Juega con él todos los días. Sí. ¿Y lo pasa por su columna también? Sí, pues, o sea, es que se puede ocupar de muchas formas.
Entonces se puede ocupar, por ejemplo, como pasárselo, como lo hizo usted con la columna o como lo dijo la Fernanda, como pasarlo y deslizar sobre él, po. Y en Ujú. general cuando es una zona como amplia como la columna, no hay como dolor, como dice usted, po, porque como hay no hay mucha presión, pues hay una amplia área, entonces no es muy doloroso. Pero cuando se pasa como por una extremidad, como por la pierna, por ejemplo, y dependiendo de cuánta carga uno se aplique, o sea, uno se puede como cargar todo su peso sobre la extremidad y ahí dependiendo de cómo tenga uno el tejido, a uno le duele bastante. Sí, sí, justamente ahí en extremidades es donde más duele. Y yo, por ejemplo, la zona en la cual me ha dolido y me han dicho que más duele es cuando se trabaja en la zona lateral del muslo, la fascia lata. No sé si usted ha experimentado ese Sí, profe, movimiento. pero depende, porque por ejemplo a mí no me duele tanto eso, me duele, por ejemplo, donde más me duelen los gastronemios, Mm. pero si puedo hacer esa zona lateral de la fascia lata, sí, no me duele tanto. Ya, bien. Bueno, a mí los gastronemios, por ejemplo, no me duele nada. Entonces, es bastante variable, es bastante variable. Influye la forma en la cual usted se lo dirige pensando en la aplicación hacia una persona. ¿Sí? Por eso que es Profe, importante la educación. Cuénteme, Felipe. y lo último es que en la foto anterior, en su diapo anterior, hay una foto de cómo usa el foam roller y esa es como otra aplicación que tiene. Acá, ¿Esa? ¿sí? ¿Es ahí o Esa no? es, sí, más o menos que a mí me enseñaron como un ejercicio que es estar en esa posición, pero con los brazos estirados hacia atrás. ¿Y como esto? Claro, claro, como eso, con el foam abajo. Y ¿Ya? es un ejercicio de flexibilización para hombro. Y que es muy intenso porque duele muchísimo. Sí, bueno, ahí usted te podrá entender de que, y es con las dos extremidades hacia arriba, ¿cierto? Las Claro, dos, claro. Claro, lo que pasa es que ahí uno buscaría trabajar la flexibilidad incorporando este concepto de interdependencia regional. O sea, es para hombro porque la evidencia muestra de que hay una sinergia articular entre la columna torácica alta y media, que podría mejorar el movimiento a nivel de la cintura escapular. Y por otro lado, esto pareciera ser que es algo más local, ¿cierto? Más local así a nivel de la columna torácica. ¿Tiene sentido, no, Felipe? sí, profe. Sí. Sí. Como les digo, o sea, hay un montón de modalidades de ejercicio, un montón de modalidades. Y de hecho, así como dato, hay un montón de cursos que tienen que ver con el uso de implementos y con el uso eh, con modalidades de ejercicio en el contexto de la rehabilitación. Y se los digo por experiencia, porque en algún momento a mí también me gustó hacer cursos y me gustaba e iba, ¿cierto? Y curso que había, curso lo tomaba, ¿cierto? Eh, y después uno se da cuenta de que al final todo está todo ahí, está todo ahí. Lo único que tiene que tener claridad usted es conocer, como les decía, el constructo teórico, más o menos las estructuras y cómo se mueven, la biomecánica, la anatomía biomecánica, y de ahí usted diseñar. Lo tiene todo en su cabeza para diseñar. ¿Sí? Sí reconozco de que hay algunos implementos que requieren de una inducción, ¿sí? Requieren eh, de un estudio quizás un poco más acabado. ¿Ya? Pero en la gran mayoría no. ¿Sí? En la gran mayoría no. Eh, son bastante intuitivos. Seguimos entonces. ¿Sí? Seguimos entonces. Eh, Aquí tenemos el concepto de la estabilidad central del, por favor, no saquémonos de la cabeza del trabajo del core. Si quieren hablar de core, hablan de core, ¿sí? Porque es como la forma más correcta de decirlo.
Pero en el fondo lo que hacemos es trabajar la estabilidad central, ¿sí? Y aquí algo conversamos también que tiene que ver con un modelo que está planteado por Paul Hodges, que es el modelo de cilindro cerrado, y de cómo es que el cuerpo regula la presión intraabdominal, ¿ya? Y el objetivo de este modelo de cilindro cerrado es inducir a un torque extensor preventivo por parte del grupo multífido. Recordemos de que la última parte, ¿cierto? La última parte de este mecanismo es la contracción concéntrica del diafragma y excéntrica de la musculatura abdominal anterior dependiente de la fascia toracolumbar, ¿sí? Me refiero a los oblicuos y el transverso. Lo excéntrico, que corresponde a la musculatura del suelo pélvico. El vector resultante siempre debiese estar dirigido hacia la columna lumbar. Entonces, este vector genera un torque de extensión a nivel de la columna lumbar. ¿Sí? Un torque de extensión. Y este torque de extensión activa sinérgicamente a los músculos multífidos que están en la región posterior. ¿Sí? Esa es básicamente la activación del multífido, también de manera excéntrica. También de manera excéntrica. Y esto obviamente se ve afectado, se ve limitado en algunas características por algunas alteraciones posturales, ¿sí? Si se fijan acá, aquí por ejemplo hay una anteversión pélvica, ¿cierto? Una anteversión pélvica, si dibujamos la pelvis acá, ¿cierto? La pelvis está en este sentido y eso hace que aumente, por ejemplo, la curvatura lumbar, aumenta la sifosis torácica y eso hace que el diafragma también se oriente en otra situación, ¿cierto? Esto se llama síndrome de tijera abierta. Síndrome de tijera abierta. Algo hablamos también de mecánica de columna torácica. Entonces eso hace de que la contracción del diafragma genere un vector de carga que no es compatible con el modelo del cilindro cerrado. Y eso hace de que entren en desventaja mecánica los músculos al recibir las cargas. ¿Sí? Y eso hace que el torque extensor no solamente sea generado a partir del multífido, que ya se ve limitado en cuanto a su función, sino que también es más bien generado por el erector espinal, que es un músculo más grande, que es más superficial. Y ahí vienen los problemas. El dolor de la columna lumbar normalmente proviene de los extensores, ¿sí? De los erectores espinales. ¿Sí? Entonces, y al mismo tiempo, ¿sí? La musculatura abdominal entra en una fase también de inhibición, ¿sí? Producto de que no es estimulada de la manera adecuada. ¿Sí? Y eso hace de que la contracción se deba más bien a los músculos anteriores, que son el resto del abdomen, más que de los músculos transversos y oblicuos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evaluamos esto? ¿Sí? Dependiendo de el contexto, ¿cierto? Nosotros evaluamos primero desde la perspectiva postural, para determinar, ¿cierto?, si existe alguna alteración postural. Y por otro lado, evaluamos la activación de los músculos abdominales dependientes de la fascia toracolumbar, los multífidos y el diafragma. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá. ¿Se fijan? Nosotros vimos que es el test del diafragma, ¿sí? En la cual colocábamos los dos dedos, ¿cierto?, en las costillas inferiores. Este dedo, los dos dedos, el anular y el meñique, que iban hacia la pared lateral del abdomen, y estos dedos que están aquí que iban hacia el erector espinal, un poquito más lateral. Entonces aquí debiésemos sentir la excursión de las costillas, una expansión del abdomen por lateral y no debiésemos percibir una contracción del erector. Entonces eso nos dice que el mecanismo estaba funcionando adecuadamente. Ahora, nos podemos encontrar con un sistema que funciona adecuadamente con una alteración postural. ¿Por qué? Porque se adaptó. ¿Sí? Porque se adaptó. Y eso es algo que se puede encontrar. Entonces, eso quizás ya no sea tan ponderante dentro del contexto clínico de la persona. ¿Sí? Aquí podemos ver también de que hay un test que se llama test de flexión de tronco, que es muy parecido al test de flexión cervical, solo que ahora elevando el tronco, ¿sí? Y lo que vamos a apreciar acá es un ascenso de las costillas, ¿sí? Un ascenso de las costillas,
una expansión del abdomen por lateral, porque el oblicuo no es capaz de sostener la presión intraabdominal generada, y, ¿cierto?, una contracción exacerbada del resto del abdomen, de test de flexión de tronco. Y en el test de extensión, ¿sí?, lo normal es apreciar, ¿cierto?, una contracción del erector espinal. Lo que no se debiese observar es justamente una expansión del abdomen, tal como ocurre aquí en el test de flexión, y bueno, las escápulas, que en realidad poco y nada tienen que ver acá, pero lo que se ha descrito es de que no se debiese ver una excursión en báscula externa de las escápulas. ¿Sí? No se debiese ver eso. ¿Ya? Esos son los tests, ya, como para poder evaluar. El que más se utiliza es el test del diafragma. ¿Sí? Ese es como el que más se utiliza, porque impacta más, o sea, o pesquisa más elementos de este modelo. Yendo un poquito más, hablando sobre la estabilidad más bien ya cervical, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos del concepto del desbalance entre los movilizadores y los estabilizadores. Y los estabilizadores están dados principalmente por estos músculos que están aquí, que son a lo largo de la cabeza y a lo largo del cuello. Nuevamente, aquí podemos encontrarnos con factores posturales que podrían estar generando esta disfunción. Y hablamos de el síndrome cruzado de Yanda. Vladimir Yanda, un médico, propuso de que frente a alteraciones posturales, hay músculos que podrían entrar en una inhibición y músculos que podrían estar facilitados, ¿sí?, o en aumento de tensión, ¿sí? Y eso lo denominó como síndrome cruzado, ¿sí?, porque el patrón es cruzado, tanto superior como inferior. Si ustedes se fijan también aquí a nivel del síndrome cruzado, voy a acercarme un poquito más. A nivel del patrón cruzado, a nivel inferior también están inhibidos los músculos abdominales, que son parte también del círculo vicioso que plantea Hodges como disfunción. Y una facilitación de los extensores toracolumbares, es decir, de los erectores espinales. Facilitado también el psoas. El psoas es un músculo que es bastante disfuncional. Y por otro lado, una inhibición del glúteo medio y glúteo máximo. Y aquí podemos establecer, por ejemplo, esto que hablábamos inicialmente, de las relaciones entre la fatiga de los erectores espinales y el rendimiento de las extremidades inferiores, o los efectos de la baropodometría posterior a un trabajo a nivel lumbopélvico. Y es que justamente el trabajo a nivel de esta zona, ¿sí?, a nivel de esta zona, tiene que ver con este desbalance. Tiene que ver con este desbalance. Y que trabajando la estabilidad central, yo puedo mejorar el rendimiento de la extremidad inferior. ¿Sí? Y a nivel superior, ¿sí?, los músculos que entran en inhibición son los flexores cervicales profundos, ¿sí? Y además el trapecio superior, perdón, el trapecio inferior y el serrato anterior, como músculos estabilizadores de la escápula, ¿sí?, entrando ya en un contexto de globalidad. Y como facilitados tenemos el trapecio superior y el elevador de la escápula, músculos clásicos que duelen, ¿sí? De hecho, se toca aquí, hay dolor. Y también facilitados los músculos esternocleidomastoideos. Si se acuerdan, cuando veíamos el test de flexión cervical, perdón, de flexión de cabeza y cuello, veíamos una activación, una hiperactivación del esternocleidomastoideo y del pectoral, obviamente, que genera este redondeo de hombros hacia anterior. Entonces aquí está como descrito, ¿sí? Y bueno, ya lo analizamos en el laboratorio, que es el test de flexión de cabeza y cuello. Y recordar, ¿cierto?, de que más que la cantidad de movimiento, es importante siempre pesquisar también la calidad del movimiento, ver la hiperactividad del trapecio, perdón, del esternocleido, o ver, ¿cierto?, este movimiento más bien tortuoso que puede existir al momento de realizar la flexión. ¿Dudas hasta acá, chiquillos?
¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. ¿No? Perfecto. Continúe. Listo, seguimos. Intervención. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que debiésemos trabajar primero, o sea, lo que se debiese, las fases que se describen son tres. Primero, un reclutamiento, es decir, una fase muy cognitiva, ¿sí? Como contexto, tomándolo dentro del contexto de las fases del aprendizaje, una fase muy cognitiva, una fase en la cual empezamos a buscar asociación entre distintas zonas, y después ya un trabajo que tenga que ver más bien con la interacción no solamente de los mecanismos implicados en la estabilización, sino que también con otras variables, como por ejemplo tareas duales, como por ejemplo desviar la atención de esa persona de la tarea principal. Entonces, ejercicios de reclutamiento, ¿sí? Por ejemplo, la respiración diafragmática, como lo vimos en clase, ¿sí? Como lo vimos en el laboratorio, ¿sí? Con las manos acá, ¿cierto? En fin. Después, la estabilización, propiamente tal, ya implica tareas que son un poco más complejas, como por ejemplo el pull-up, ¿sí? Esta flexión de tronco, las planchas y un ejercicio que se llama Bird Dog, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego viene la estabilidad dinámica, que es ya una vez que nosotros aseguramos estos mecanismos de activación, es el de vincularlo hacia otra tarea, como por ejemplo tareas de balance, ¿sí? O trabajos más explosivos como ejercicios pliométricos, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos, ¿cierto? Lo del patrón diafragmático, lo vimos en el laboratorio, ¿sí? Que había que partir, ¿cierto? Dependiendo de la persona que se presenta, ¿sí? Algo más cognitivo, ¿sí? Progresar rápidamente. Aquí, bueno, hay una escuela checa, ¿sí? Una escuela checa que se llama DNS, ¿sí? Que es Dynamic Neuromuscular Stimulation, estimulación dinámica neuromuscular. Está propuesta por este personaje que está aquí, que es Kolar, ¿sí? Pavel Kolar. Les voy a compartir el libro de Kolar, ¿sí? Lo voy a dejar ahí en la carpeta de archivos, creo que está en los libros de gimnasia médica, que se llama Rehabilitación Clínica. Ese es un libro que es muy bueno. ¿Y qué es lo que plantea la estabilización dinámica? ¿Qué es lo que estabiliza, qué es lo que plantea el DNS? Que en la medida que nosotros nos vamos desarrollando motrizmente, ¿cierto? En las etapas del neurodesarrollo, cada una de las fases, tanto de movimiento como de postura, se graban como esquemas, ¿sí? Como programas motores a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, como quedan grabadas las distintas posturas y todas las consecuencias sensoriales propias de esa postura, es que mediante ejercicios, ¿sí? Nosotros podemos reclutar o revivir, ¿cierto? Este programa motor que está almacenado a nivel de la corteza cerebral y en función, ¿cierto?, de algún movimiento que nosotros queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, hay una postura que es la postura del oso, la postura del oso o una postura sedente, ¿sí? Que se puede replicar, por ejemplo, a nivel del contexto deportivo, pero que también se puede replicar en el contexto de alguna actividad laboral, ¿sí? Y acá hay distintos trabajos, ¿cierto? De giro, en posiciones pronas, un gateo, ¿sí? Un gateo un poquito más, un gateo con apoyo de las cuatro extremidades, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros podemos ver el desempeño de la persona, podemos, de acuerdo a las clases iniciales, ¿cierto? Podemos desglosar este desempeño en movimientos que son seriados, secuenciales, ¿sí? O discretos. Analizar, por ejemplo, si es que esta persona realiza muchos más giros o muchas más sentadillas y trabajar en función de ese desempeño, ¿cierto? Diseñando un ejercicio que sea apuntando hacia eso. Y además de eso, nosotros podemos buscar a lo mejor alguna postura del
de la estabilización dinámica, que se ajuste en mejor medida a ese desempeño. Y además de eso, sumarle a lo mejor una estabilización cervical y además de eso trabajar una estabilización central, ¿sí? Y trabajar con la respiración, no sé, ¿cierto? Entonces, nos convertimos un ejercicio en algo adaptado hacia las necesidades de la persona. Les voy a dejar el libro para que el que quiera, ¿cierto?, lo pueda leer. Y acá tenemos al mismo profesor Collar, ¿sí? El mismo profesor Collar, en distintas posturas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, él lo que hace es corregir un síndrome un síndrome de tijera abierta, ¿sí? En la cual el diafragma se orienta de manera distinta al suelo pélvico. Entonces él corrige esa postura y trabaja en la verticalidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tratar de trabajar siempre en las zonas neutras fisiológicas, de tal modo de que la consecuencia sensorial de ese movimiento sea un patrón adecuado y que eso se ingrese al sistema como normalidad, y para romper un poco el esquema que viene trayendo ya anteriormente. Distintas modalidades, ¿sí? Distintas formas de cómo trabajar. ¿Sí? Aquí está haciendo un trabajo más pasivo a nivel de la flexión subcraneal para poder mantener esta posición, y además con esta mano que está sobre el esternón estabiliza el esternón, ¿sí? Al momento de realizar el movimiento de inspiración, de la respiración diafragmática. Este es el Bird Dog, que se conoce habitualmente, pero se llama Bird Dog, ejercicio Bird Dog. Y acá, bueno, tenemos una integración, ¿cierto? Una integración ya, movimientos rotatorios, superficies inestables, trabajo de resistencia con las bandas elásticas, y a esto puede sumarle también trabajo a nivel cervical, en fin. Entonces, conociendo el constructo teórico, chiquillos, ustedes pueden diseñar lo que ustedes deseen, siempre y cuando eso esté en función de lo que se requiere para la solución de la condición de salud de algún usuario. Hay otra intervención, ¿sí? Hay otra intervención que a nivel cervical, en la cual se utiliza un dispositivo que es como un esfingomanómetro, ¿sí? Que el nombre técnico es stabilizer, pero en realidad es un esfingomanómetro, y que se utiliza y que es bastante potente porque permite trabajar con una retroalimentación. Es decir, la persona mira este reloj, ¿sí? Como lo está viendo acá. Mira este reloj y uno le dice, ya, mira, esta agujita, ¿cierto?, tiene que llegar hasta los 40 milímetros de mercurio de presión, y de esa manera uno va a estar trabajando los flexores profundos. ¿Cuánta es los milímetros de mercurio que hay que trabajar? Entre 30 y 45 es lo que se ha descrito en la evidencia científica. Hay en algunos casos en los cuales se trabaja con menos, ¿sí? Pero esto se puede utilizar a nivel cervical como también a nivel lumbar, ¿sí? Como para tener claridad, ¿cierto?, de la expansión a nivel del abdomen. No son caros, esto valen como 60.000 pesos las copias, los más avesados, ¿cierto? Los originales son más caros, pero es un buen insumo porque tiene consecuencias sensoriales que son igual importantes, son igual llamativas en etapas cognitivas. Quizá en etapas ya más avanzadas esto no sea lo mejor, ¿sí? Porque recuerden que siempre tenemos que progresar hacia la independencia de la persona, ¿sí? La activación de los flexores profundos, aquí tenemos más ejercicios propuestos, ¿sí? Más ejercicios propuestos. Ustedes pueden darse cuenta y sumando una banda, sumando una mancuerna, trabajando con las extremidades superiores, lo que ustedes deseen, ¿sí? Y que obviamente esté en el contexto del usuario que ustedes están trabajando.